Empezamos a grabar. Bueno, continuamos entonces en la parte 2 de la clase de hoy. Y estamos hablando, digamos, de la situación de Alemania y la constitución del Estado, ¿no? Que tiene que ver con la constitución del Imperio Alemán. Bueno, y Weber es, de alguna manera, es contemporáneo de todo ese proceso. Bien, él estudia en 1882, comienza sus estudios universitarios, primero estudia en la Universidad de Heidelberg y después ingresa en la Berlín, digamos, es como que empieza a estudiar en la universidad, tiene que hacer el servicio militar, eso obligatorio, por lo tanto que son 2 años aproximadamente de servicio, entonces cuando retoma ya en la Universidad de Berlín. Bien, y luego después de más o menos 5 años, comienza el desarrollo de sus tesis doctorales, que primero produce una y después la otra. Para hacer, recuerden que eso ya lo explicamos en otros teóricos, es que en aquel momento, para doctorarse tenían que hacer 2 tesis, ¿no? En el caso de Weber, una vinculada con las relaciones mercantiles del medioevo y otra que es la posterior, primero realiza esa y después realiza la historia agraria de la antigua Roma. Y las dos tienen que ver con relaciones jurídicas, ¿sí? O sea, comienza, digamos, él sus análisis históricos analizando las relaciones jurídicas mercantiles en la Edad Media y después, como segunda etapa, las relaciones de propiedad y jurídicas en el Imperio Romano respecto a la situación, hace una especie de estudio de la evolución de la propiedad en el Imperio Romano, ¿no? Que son las 2 tesis, y que eso de alguna manera le va a dar dando como su formación, ¿no? Que es una formación muy enciclopédica, ¿no? Porque abarca la economía, la historia, el derecho, bueno, obviamente la filosofía y la cuestión social. Básicamente, bueno, él es tanto su impronta que crea, digamos, una corriente sociológica, una escuela. Uno puede decir que Durkheim crea un modelo de sociología y Weber construye otro modelo de sociología bien claro, y Marx otro modelo, ¿sí? Son como 3 sociologías que tienen sus particularidades. Tanto Marx como Weber son enciclopedistas los dos. O sea, los dos escriben de manera general sus tratados. Durkheim es el único que se ocupa directamente, porque su preocupación, recuerden, que era crear una nueva ciencia, la sociología. En el caso de Weber y Marx no está dentro de sus preocupaciones, pero no quiere decir que no generen indirectamente un modelo sociológico, un objeto de estudio, un método particular. Un hecho importante, en 1893 se casa con Marianne Schnittger, ¿sí? Que después se la va a conocer como Mariana Weber, ¿sí? Marianne Weber. Es importante, digamos, la figura de Marianne porque Marianne va a ser la que la va a sostener a Weber en los momentos más difíciles, que se produce cuando se muere el papá de Weber, que al año tiene una fuerte depresión. Y segundo, porque después Weber muere relativamente joven y su esposa es la que va a publicar, por ejemplo, Economía y Sociedad, que es una de las obras más importantes desde el punto de vista sociológico, porque confluye ahí un montón de conceptos y categorías sociológicas en ese texto, y Marianne va a ser la que va a ser la responsable de producir eso, de editarlo, a lo cual le va a generar muchas críticas, porque una de las cosas que dicen es que, bueno, que Marianne metió mano en los escritos y no es propiamente Weber, sino que es una versión de Weber de Marianne, ¿sí? Pero bueno, no importa eso son disquisiciones. Lo importante es que es una figura importante
Marianne en la vida de Weber, que no es, y que tiene su propio vuelo, ¿no? Porque Marianne Weber, lo digo porque, bueno, es una figura que parece como de segundo plano, pero para nada, digamos, tiene una proyección propia, digamos. Ella se doctora en filosofía en 1924, o sea, después de muerto Weber, en Heidelberg, y escribe textos muy vinculados siempre con el movimiento feminista, es una feminista liberal, pero que fue diputada, ¿no? Que fue representante del movimiento feminista en su época, que fue la responsable, la albacea de Weber, etcétera, ¿no? O sea, una figura muy importante propia, ¿no? O sea, con vuelo propio. Por ejemplo, ha escrito libros como El matrimonio, maternidad y ley, para nombrar, ¿no? Las mujeres y el amor, otro texto escrito por Marianne, para dar, digamos, algunos elementos para decir que fue también, produjo sus propios ensayos teóricos, ¿no? Siempre, por eso digo, desde la perspectiva del feminismo, ¿no? Hoy que está tan fuerte, ¿no? El tema de la lucha de las mujeres, por eso me pareció importante recalcarlo, ¿no? La figura de Marianne como una precursora del movimiento feminista desde la perspectiva liberal, ¿sí? O sea, desde un sector muy concreto, ideológico y político, ¿no? Bien, después, bueno, a partir de ahí, digamos, comienza una vida muy prolífica, ¿no? De producción de textos, escribe artículos. De los más conocidos fue lo que escribió entre el 94 y el 97, un artículo que se refiere a las operaciones de la bolsa y su relación con el capital financiero. O sea, la economía es un tema que lo va a preocupar y mucho en esta época. Pero en 1897 se muere su papá y lo que se cuenta es que, y por eso es el impacto tan fuerte que tiene la muerte del padre en la vida de Weber, es que hay una fuerte discusión entre Marx y el papá, que tan fuerte es esa discusión que después que termina esa discusión, el padre queda muy afectado físicamente y ahí al toque muere. Y esa experiencia, digamos, lo marca mucho. Una cosa que por ahí no dije, y Weber es, que es importante también, Weber surge de una familia donde la mamá era una protestante muy devota y el papá era un abogado exitoso, que tuvo una trayectoria en el Poder Judicial, liberal, ¿sí? O sea que Max Weber proviene de una familia de la élite alemana, protestante y judicial, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? El papá agnóstico y la mamá muy religiosa. Bueno, eso lo va a marcar también a él, ¿no? O sea, después con toda su obra y su preocupación, por ejemplo, por la sociología de la religión, en las explicaciones del surgimiento del capitalismo a partir del protestantismo. O sea, ahí se va a notar, digamos, su historia particular. Él para nada es un devoto, ¿no? Él es un científico, un racionalista, por lo tanto, no va a ser más que nada un agnóstico como su papá, pero obviamente que toda la cuestión del impacto de los valores y de la religión en la vida cotidiana de las sociedades, a él le va a interesar mucho poder explicar. Bien, en 1899, entonces, termina produciéndose un desenlace en su vida, que es un colapso nervioso, que lo lleva a dejar todo, tiene que dejar de trabajar, dejar de dar clase, dejar todo, y lo que hace, al tener plata, aprovecha y viaja por todo el mundo.
Entonces ahí va desarrollando muchos saberes y a medida que va viajando, no solamente que viaja, sino que también va registrando esos viajes, hace un trabajo de campo en diferentes lugares del mundo, que después le permiten, en 1903, cuando él ya está más o menos recompuesto de su colapso nervioso, etcétera, que comienza de a poco a incorporarse a la vida académica, produce, fíjense, en 1904, 1905, un texto que es un clásico que ustedes en una época se leía, digamos, hoy nosotros ya no lo leemos, sino leemos un texto de Giddens. Ustedes leyeron un texto de Giddens, o sea que alguien que interpreta a Weber. Pero en general, nosotros en algún momento de la cursada, en otros años, se leía alguna partecita de ese texto que se llama El espíritu del capitalismo, ¿no? No, ¿cómo era? No lo dije bien. A ver, si lo tengo acá. Sí, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un texto fundamental, porque es el resumen, si ustedes quieren, de todos los estudios anteriores que él va haciendo, ¿no? O sea, y ahí aglutina un montón de investigaciones, de viajes, de sus tesis doctorales, etcétera, digamos, y ahí las aglutina, y ahí elabora la primera gran teoría, decir, bueno, ¿cómo es que él se animó a explicar una hipótesis que era, ¿por qué surge el capitalismo a la manera como lo conocemos hoy en Occidente y no surgió en otro lugar del mundo? ¿Qué se dio en Occidente que no se dio ni en China, ni en India, ni en otro lugar del mundo? Viendo, digamos, el desarrollo de culturas que son milenarias y que sin embargo se dieron en Europa. Bueno, y esa es la gran, un interesante desafío, al cual sale muy bien parado Weber, ¿sí? Bien, después una cosa para agregar en esos años que publica, en realidad publica el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no lo publica al principio como una obra, como un libro, sino lo publica como dos artículos muy largos en revistas, en estos archivos de ciencias sociales y de política social, que es una especie de publicación, ¿sí?, académica. Bueno, ahí publica en diferentes números 2 artículos que después se van a juntar y van a formar parte del texto, que es un texto, un libro, no muy extenso, pero un libro que aglutina y se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bien. Muy bien. Y ya, digamos, en esos años, él ya empieza, digamos, a plantear cuáles son los temas, digamos, que le van a interesar, ¿sí? Y acá por ahí es importante esto que registren, ¿no? Hay como cuatro temas que podemos decir que son los temas centrales que cruzaron la vida teórica de Max Weber, ¿sí? Primero la cuestión de la política, ¿no? Entonces escribe la política como profesión, etc. Y dentro de esa idea de política como profesión aparece su desarrollo del concepto de Estado, ¿sí? La cuestión del poder, los tipos de dominación, ¿sí? Bueno, esa es una línea que él va a desarrollar. La otra es el proceso de racionalización del mundo. Y eso tiene que ver con la idea esta que él comienza a desarrollar, o que, mejor dicho, la va a concluir en ese proceso de desarrollo teórico que él va a hacer en la ética protestante y el espíritu capitalismo. Entonces, digamos, él lo que tiene claro es que el mundo va hacia un proceso de racionalización, o sea, el saber racional es el que va a dominar todas las relaciones sociales y todas las relaciones humanas, ¿sí? Y para eso, digamos, él desarrolla su teoría del origen del capitalismo, ¿no? Y ahí, como tercer punto, otro elemento central para nosotros, por lo menos, de Weber, es la cuestión del método sociológico, ¿sí?
él construye un método, ¿no? Un objeto y un método, parecido, digamos, a lo de Durkheim, ¿no? No parecido en el contenido, sino en esto, ¿no? De pensar un objeto, ¿no? Donde Max Weber va a plantear que, digamos, el objeto de la sociología no va a ser el hecho social, sino que va a ser, en su caso, la acción social, que no tiene nada que ver con el hecho social. Y a su vez, el método, ¿no? El método va a ser por su antipositivismo. ¿Mm? Él no va a creer en las leyes invariantes, la posibilidad de construir leyes como se construyen en las ciencias naturales, sino que va a decir, bueno, que la sociología, las ciencias sociales tienen una historia y tienen una forma y una manera de realizarse de manera totalmente diferente a las ciencias naturales. Y eso no quiere decir que no tengan la posibilidad de ser objetivas, y sí plantea el tema de la causalidad como un método. Aparece la idea de la construcción de tipos ideales, la construcción del método, ¿sí? Bien. Y después otro elemento que aparece es el tema de las clases sociales, también como otra área de desarrollo que él va a tener, ¿sí? Más o menos esos serían los temas, digamos, más importantes, o los grandes temas que uno puede encontrar en Max Weber, así muy general, ¿no? Cada uno de estos temas es para desarrollarlo en particular. Si hubiéramos tenido tiempo, lo hubiéramos podido hacer, pero bueno, eso no lo vamos a poder hacer por nuestra economía de tiempo, así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es continuar un poco con la línea de tiempo y después tratar de ir ya al texto de Giddens. Bien, entonces superamos ya la etapa de la producción de su obra más reconocida hasta ese momento, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que la publica entre 1904 y 1905, porque son 2 artículos. Entonces uno aparece en 1904 y el otro aparece en 1905. ¿Sí? Después, en 1909, publica La sociedad agraria y la antigua civilización, o sea, retoma un poco los estudios que había realizado en sus tesis doctorales, recuerden, que lo nombramos recién. Y en 1909, otra cosa importante, él va a ser un cofundador de la Sociedad Alemana de Sociología. O sea que Weber con otros, hay varios, Simmel, por ejemplo, es otro sociólogo alemán muy importante, contemporáneo de Max Weber, para nombrar uno, van a formar la Sociedad Alemana de Sociología. O sea que de alguna manera Weber es también, digamos, cofundador de la sociología alemana, por lo tanto tiene una impronta más vinculada con la formación profesional del sociólogo, cosa que Marx no tiene nada que ver. Marx en ningún momento se preocupa de crear ninguna cuestión con la sociología. Digamos, esa es la gran diferencia entre los tres, ¿no? Hay muchas similitudes en este sentido entre Durkheim y Weber, pero ninguna similitud con Marx, porque Marx no tiene ninguna intención de generar nada que ver con la especificidad de la sociología, sino que tiene otras preocupaciones que son más de carácter ideológico, político, de poder explicar científicamente cómo es que funciona el capitalismo, y a su vez, al explicarlo científicamente, tratar también de entender y explicar de cómo se puede cambiar ese capitalismo por otro sistema diferente y mucho más justo. Cuestión que ni a Durkheim ni a Weber le preocupaban esa cuestión. Bien, y después, a partir de ahí se comienza a publicar algunos estudios que tienen que ver con la sociología de la religión, que es otro aspecto importante que va a desarrollar, que no lo nombramos, me parece, cuando dijimos, pero que bueno, que tiene que ver con los temas, ¿no? Que uno de los temas centrales es ese, la sociología de la religión. Y entonces comienza a publica La religión en China, ¿no? El confucianismo y el taoísmo,
¿sí? Después, eso en 1915, después publica en 1916 La religión en India. Y ahí se queda, digamos, no sigue publicando, por lo menos después sí se van a publicar después de muerto. Había, digamos, dicen que había escritos respecto al cristianismo primitivo, pero no lo publica nadie, eso, o por lo menos que yo esté enterado, pero Marianne tampoco, o sea, la esposa, después de muerto Weber, tampoco lo publica, pero sí publica un texto que se llama El Antiguo Judaísmo en 1952, ¿sí? Se publica, muchos años después de muerto, se publican los manuscritos de Weber vinculados con el Antiguo Judaísmo. Después, bueno, una cosa importante para la sociología es que en 1918 trabaja en la cátedra de Sociología de la Universidad de Múnich, ¿sí? Pero bueno, algo importante que no nombré acá y que se nos pasó, que tiene que ver con el contexto, es la Primera Guerra Mundial, que ocurre, se comienza esta Primera Guerra en 1914 y va a concluir en 1918. Bueno, ahí en esos años que publica Sociología de la Religión, él se dedica, en esos años, tiene un puesto de administrador de 9 hospitales militares, o sea, como que es el jefe que coordina los 9 hospitales militares en la guerra. O sea que tiene una participación directa en esa cuestión, no va al frente, no va al frente de batalla, pero sí cambia su actividad y se dedica, o por lo menos su mayor cantidad de tiempo se lo dedica a la administración y coordinación de los 9 hospitales militares alemanes. Y ese es un tema. Y otro tema importante que cuando finaliza la guerra Weber es nombrado consultor de la Comisión de Armisticio Alemán del Tratado de Versalles. ¿Sí? Esto es, el Tratado de Versalles es el acuerdo de rendición alemana, ¿sí? De la Primera Guerra, donde se firman los acuerdos de eso, bueno, y él es asesor de esa comisión, o sea que tiene una participación importante. Ahí en esos años, en Alemania se producen, bueno, en el 17 se produce la Revolución Rusa, 17-18, ¿no? O sea, el 17 cae la monarquía y en el 18 se produce la Revolución Socialista. O sea, el carácter de la revolución se transforma de burguesa en socialista en un año. Y eso obviamente tiene un impacto en Alemania, lo mismo. En Alemania, cuando termina la guerra, se producen procesos muy fuertes de insurrecciones, liderados por un sector del Partido Social, del escindido, del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿sí? Liderado por Rosa Luxemburgo, ¿sí? Una marxista polaca que desarrolla su actividad y sus estudios en Rosa Luxemburgo, por ejemplo, permanece presa en Alemania durante toda la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, es liberada. ¿Por qué? Porque va presa porque, bueno, lucha activamente por que Alemania no participe y no genere la guerra. Entonces, a partir de eso, después está presa. ¿Sí? Una activista pacifista, ¿no? O sea, cumpliendo en sus orígenes cuál era el movimiento socialista anarquista, que eran antiguerra, ¿no? Pacifistas. Bueno, eso genera, cuando termina la guerra, obviamente, una situación de crisis fenomenal, perder una guerra, o sea, todo eso, imagínense lo que es, generó en Alemania un estado de crisis muy importante, de crisis estatal, crisis social, etc. Y ahí, bueno, se produce lo que se llama un proceso de insurrección del movimiento obrero, territorial, que dura entre 2 y 3 meses, ese proceso, que no puede lograr consolidarse, y ese movimiento es descabezado, o sea, ese movimiento revolucionario, los espartaquistas, que era ese movimiento liderado por Rosa, por Liebknecht y otros
militantes, es descabezado, o sea, se los toma presos y se los ejecuta ahí, y aparecen muertos, o sea, se los toma presos y aparecen sus cuerpos, se los encuentra en el río Rin, ¿sí? Es el río que cruza Berlín, se los encuentra muertos, y eso, digamos, tiene un fuerte impacto, y bueno, y rápidamente es controlado ese movimiento, pero el Estado, digamos, sigue sin resolver la crisis, y ahí Weber tiene una participación importante porque ahí comienza lo que se llama un proceso de reforma constitucional muy fuerte en Alemania y la creación de la República Alemana, ¿no? Que llamó la República de Weimar, ¿sí? Bueno, Max Weber es el ideólogo y uno de los fundantes de esa constitución de Weimar, ¿no? Que es una constitución liberal, democrática, que va a ser una experiencia que va a durar 9 años, 10 años, toda la década del 20 en Alemania, y que va a concluir con el fracaso de ese modelo, porque no puede consolidarse ni social, ni política, ni económicamente Alemania, y eso tiene como conclusión el surgimiento luego del nazismo en la Alemania. O sea, el fracaso de la monarquía, el fracaso del... ¿Demo? Con la Segunda Guerra, ¿no es? No, la Segunda Mundial, Guerra con el es nazismo, es que no, estamos en la 45. primera. Claro, no. Es en la... son los coletazos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, y de Alemania que no puede salir de la crisis, que no la resuelve, que no tiene resolución política, y eso termina, claro, con el surgimiento del nazismo, y que obviamente después con el posterior consecuencia, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir de todo esto es que Weber es ideólogo y participa en la creación de la Constitución de Weimar, ¿sí? Él ahí funda un partido, que es el Partido Democrático Alemán, ¿sí? Pero bueno, muere en el 19. O sea que muere al inicio de este proyecto. Bien, ahí, bueno, lo que es importante, se publica Economía y Sociedad, que lo publica Marian en 1922, o sea, 3 años después de haber fallecido. Weber publica esa gran obra, que es obviamente uno de los textos obligatorios cuando uno estudia a Max Weber, es ese texto que es un texto muy grosso, tiene como 1000 páginas, ¿sí? Y recién, fíjense que en 1944, o sea, 22 años después recién se traduce al español. O sea que pasan muchos años hasta que la lengua española pueda leerlo a Weber. Después, en 1923, Marian también participa de la edición de un libro que también se estudia bastante, que se llama Historia de la Economía General, que es un conjunto de notas de clase, en realidad. O sea, de alumnos que participaron de sus clases y que tomaron apuntes y que después eso se transformó en un libro, que lo coordinó y lo dirigió Marianne Weber, o Marianne, no me acuerdo el apellido, Stigner, algo así. Schnittger, ¿sí? O Marianne Weber se la conoce en general. ¿Sí? Bien, eso más o menos, digamos, lo que nosotros, para contextualizar, digamos, a la obra y la vida de Max Weber, ¿sí? Nosotros vamos entonces a avanzar un poco en el capítulo que hoy tenían que leer, ¿sí? Que era el capítulo 9 y 10. Vamos a avanzar un poco. Ahora cuando terminen los minutos, vamos a tratar de volvernos a conectar hasta las 10, como estamos haciendo habitualmente, para poder llegar un poco lo más avanzado posible, porque la próxima clase es la última que tenemos con Weber y me gustaría poder terminar con Weber, si es posible, ¿no? Bien. Nosotros para verlo a Weber, nosotros utilizamos un texto que es el de Giddens, ¿sí? Que es
Un texto que se llama El capitalismo y la moderna teoría social. Es un texto muy interesante porque es un texto preparado para de Gieden, que es un sociólogo inglés, que preparado básicamente para enseñar a Weber. Entonces está muy bueno, porque para enseñarlo de manera académica, ¿no? Y me parece que, bueno, por el tiempo que nosotros tenemos, para poder estudiarlo un poquito y aproximarnos a Weber, me parece que es de lo mejorcito que está escrito, para poderlo entender. Así que bueno, vamos a avanzar sobre eso, sobre el capítulo 9 y el capítulo 10, si nos permiten el tiempo. Bueno, entonces, la primera pregunta de la guía está vinculada a cuáles son la principal preocupación de Weber que se deja entrever en las primeras obras. Y ahí hay como una cosa parecida a Marx, ¿no? Porque parecida, pero no igual, ¿no? Obviamente. Digo parecida porque aparece con claridad la preocupación por entender, explicar y comprender la naturaleza de la empresa capitalista, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Dónde surge? ¿Por qué se pudo instituir la empresa capitalista? Y a su vez no solamente la empresa capitalista, sino el régimen capitalista, el sistema capitalista como un todo. ¿Sí? Bueno, esa es una de las principales preocupaciones. Por eso Weber estudia tanto la situación del medioevo como la situación de la Edad Antigua para poder explicar y entender por qué llegamos a donde llegamos y por qué se generó la impronta capitalista. Volvemos a hacer lo mismo ahora cuando se corte, ¿sí? Tratemos de hacer lo mismo. Yo voy a tratar de que no se me desconecte la computadora, ¿sí? Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible para poder aprovechar estos últimos minutos. ¿Sí? Traten, por favor, ¿sí? De estar atentos y hacerlo rápido. Somos 11, así que tenemos que volver a ser 11, salvo que alguno me diga ahora que no se va a conectar, así no lo esperamos. Si hay alguno que no se va a volver a conectar, avise, por favor, ahora, o calle para siempre. Bueno, listo. Estamos todos, ¿sí? Bueno, entonces nos esperamos para empezar lo antes posible. Se nos está acabando el minuto, va a cortar en cualquier momento, ¿sí? Así que esperemos ahora que se corte y seguimos.